Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. La entrevista de primera clase. Señores pasajeros, muchas gracias por seguir volando con nosotros en primera clase a través de Radio Anáhuac. Yo soy Verónica Palavicini y estamos en la entrevista de primera clase. El día de hoy nos encontramos con una profesional del sector, digámoslo, turístico, hotelero, enológico. Tiene muchas variantes su experiencia profesional. Ella es Sara Pedrali, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo está, Sara? Oh, muchas gracias. Qué gusto volar con ustedes. Está volando con nosotros en primera clase Sara. Ella es italiana, debo decirle. Sara es italiana, pero habla perfectamente español y por eso vamos a poder conversar con ella sobre muchos temas. De entrada, platicarles que, bueno, yo tuve el gusto de conocer a Sara hace ya algunos años cuando residía en México. Por diferentes razones, la vida la trajo a nuestro país y aquí, bueno, también realizó actividad profesional en el ámbito hotelero, pero hoy en día tiene ya varios años dedicada a apoyar la labor de su familia, que está en Italia, y que son propietarios de un grupo muy grande de empresas denominado Terra Moretti. Pero yo quisiera primero preguntarle a Sara un poco sobre su experiencia, que nos platique cuál ha sido su trayectoria, tanto académica como profesional, y ya entramos en materia de platicar lo que es Terra y algo muy interesante para ustedes, vinos italianos. Entonces, Sara, platícanos un poco sobre tu background, pues. Bueno, lo que pasa es que mi familia tiene una actividad muy diversa. Una parte es construcción, otra es la parte vinícola y después viene la parte hotelera. Construcción de de edificios, y de barcos de velas, al estilo hasta de los que participan en la America's Cup. Entonces, como mi familia cree mucho en el trabajo duro y en la experiencia de prima mano, pues yo fui un poquito el cilantro de la familia. Desde pequeña me metieron en cada platillo. Es decir, desde que hablé 2 palabras de inglés, los estuve acompañando, negociando con un distribuidor en Reino Unido. De hecho, fue mi primer viaje a Londres, muy emocionante. A ferias de tema náutico para presentar los barcos y eso, las 3 principales son en Alemania, la otra en Genève, en Suiza y la última en Génova, en Italia. Entonces sí, tuve el placer también de participar en muchos de esos eventos. Y lo último, tenemos en Italia un Relais de Chateau y un Small Luxury Hotel. Entonces yo estuve ocupándome también de los hoteles, en particular de Relais de Chateau en norte de Italia. Y desde que la vida me llevó a México, después de algunas experiencias aquí, de hecho estoy muy contenta de estar de regreso. Ya sabes que siempre digo que mi corazón es mitad italiano y mitad chilango. Así que ya de regreso a mi México lindo y querido. Pero desde que me encontré aquí, pues vimos la oportunidad de tener una persona en Norteamérica que pudiese representar nuestros vinos. Desgraciadamente, yo creo que México tuvo una mala experiencia con los vinos italianos. Entonces, lo que la gente me comentaba, sin saber que mi familia son productores, era pues que los vinos italianos no son buenos, no tienen cuerpo, tienen acidez, les falta carácter y pues aquí estoy para intentar cambiarles de ideas. Italia es un productor de vinos excelentes, no solo el primer país, porque ya sobrepasó Francia en términos de volumen de vinos producidos, sino también vinos de calidad. Así que de la parte de Italia, una disculpa a todo México si en algún momento algún importador no muy profesional les presentó unos vinos italianos de muy baja calidad. Eso no representa lo que produce Italia. Qué dato tan interesante que hayan superado ya a Francia. Y bueno, sobre tu formación académica, tú estudiaste algo relacionado con la hotelería, ¿correcto? Correcto. De hecho, intenté escaparme de la hotelería, pero regresé allí. Es decir, hay un curso de hotelería en Italia, muy privado, que solo recibe 30 candidatos por año. Y yo pasé los exámenes de admisión, pero quería probarme a mí misma que podía tener éxito en la vida sin necesariamente apoyarme a las empresas de mi familia. Y por eso pasé otro examen de admisión por la Facultad de Interpretación y Traducción. Y de hecho me licencié como intérprete de conferencia. Y mi sueño era de trabajar, sea por la
Comunidad Europea, porque en ese entonces pues apenas empezaba la Unión Europea. ¡Ay, qué vieja estoy! sea por las Naciones Unidas. Después ya ves que los negocios de familia, aún sin querer, cuando tu corazón está allí, siguen involucrándote. Entonces, sí, me ocupé de la operación del hotel algunos años y cuando mi esposo decidió de aceptar una propuesta de trabajo aquí en México, yo me dediqué a estudiar en Cornell, en el sector hotelero, en particular marketing y operaciones. Y allí me otorgaron un diploma. Este programa es como un... por cierto, muy interesante para ustedes que están en este tema. Es como un MBA más pequeño y acelerado, de manera que los profesionales requieren por lo menos 5 años de experiencia. Fue muy excepcional que me recibieran. Yo solo tenía 1 año de experiencia oficial, tuve que escribir un ensayo y de hecho me otorgaron una beca, el European Chapter de Cornell. Pero sí les permite de seguir trabajando y al mismo tiempo desarrollar sus habilidades. Se llama PDP, Professional Development Program, y tiene unos requerimientos mínimos de cursos que se tienen que frecuentar. Apenas empezaban con el concepto online, más frecuencia obligatoria, y sí, estar en la clase les abre, les da una abertura mental impresionante. Hay profesionales de todo el mundo, pero quiero decir de todo el mundo. Así que la discusión se fomenta en cuantas ocasiones posibles y sí es una excelente oportunidad de crecimiento. Y después de graduarme, pues llegué a México cuando mi esposo ya llevaba algunos meses aquí. Bueno, podemos comentar que su esposo es un chef francés, Jean-Marie Auboin, que en ese entonces estaba trabajando como chef pâtissier, ¿correcto?, en el Hotel Presidente Intercontinental Polanco, y además hay que comentarlo, que también es uno de los considerados chefs chocolateros o expertos en chocolate más importantes del mundo, y hoy en día sigue en ese camino Jean-Marie. Pero Sara estuvo aquí en México también en hoteles. ¿Estuviste trabajando acá en México en un hotel importante? Yo trabajaba en el W. Me ocupaba del departamento que se llama Whatever, Whenever, y también era Quality Representative, y tienes que elaborar datos de la experiencia de los huéspedes, especialmente las quejas y necesidades particulares, y transmitirlos a la delegación Latinoamérica, porque México, aun siendo América del Norte, dependía de la delegación Latinoamérica. Entonces yo me ocupaba de ese aspecto también. Y desde que estabas acá en México, bueno, siempre has seguido cercana a los negocios de la familia, pero fue cuando se hizo más formal tu labor como representante en este continente de estas marcas, ¿correcto? Correcto. Por la primera vez en mi vida yo me había tomado algunos meses de sabático y inmediatamente llega la llamada de mi tío, el señor Vittorio Moretti, por eso Terra Moretti, porque él es el creador de todas estas empresas. Nosotros somos segunda generación y como siempre, muy brusco, me imagino como un papá mexicano también, me dice, ¿qué estás haciendo? ¿No trabajas? ¿Qué no trabajas? Digo, pues no, este mes me estoy tomando un sabático. Pues ya vas a representar a las vinícolas en México. Y así fue. Ok, entonces ahora hablemos del tema vinícola, que es muy amplio en Terra Moretti. ¿Cómo están divididas las vinícolas? Y pues nos gustaría muchísimo saber las características de los vinos. Evidentemente los encontramos aquí en México. Entonces vamos a dar un adelanto y la otra parte hasta donde lleguemos en este bloque, y si no, en la parte final del programa vamos a seguir conversando con Sara Pedrali, que como les había comentado, ella es Brand Ambassador de Terra Moretti. Entonces, Terra Moretti, ¿qué ofrece? ¿Cómo se divide el grupo? Pues Terra, justamente para explicar que es un grupo que abarca muchas actividades. Entonces, como les comenté, the core business de la familia es la construcción. De allí los demás business son más pasiones. Por eso siempre decimos, en una cosa que te guste un poco, estás trabajando. Cuando te ocupas de algo que te apasione, te estás divirtiendo. Y eso es lo que trata la mayoría de los negocios de mi familia. Entonces, construcción, pero también hoteles, barcos de vela, de lujo y de competición, y finalmente los vinos. Y creo que los vinos son lo que expresan lo mejor este concepto. De hecho, el sector que se ocupa, porque como puede imaginarse, con un negocio tan grande, una holding se tiene que dividir en diferentes áreas. Entonces, la que llamamos el área vino, el nombre oficial es Terra Moretti Emozioni, porque sentimos que con los vinos estamos compartiendo emociones. Y de hecho eso es lo maravilloso
de lo que toca a alimentos y bebidas. Es un tema muy emocional. Raramente nos sentimos clientes comprando un servicio, somos personas que compran una experiencia. Así que estando de esta parte, si quieren, de la mesa, que es la nuestra, y un poco el back of the house, tenemos que tener bien claro que lo que estamos ofreciendo al huésped que se acerca a nosotros es una experiencia, es una emoción positiva. Eso es lo principal. Ok, y entonces, ¿cuáles son las emociones que ofrece Terra Moretti? ¿Cuáles son las marcas y qué tipo de uvas? Nos interesa mucho saber, imaginarnos ese vino y además decirles que se puede encontrar en México por si se les antoja todo lo que vamos a platicarles. ¿Cuáles son los principales productos? Pues nosotros nacimos y crecimos en una región que se llama Franciacorta. Está en el norte de Italia. Imagínense más o menos a mitad del camino entre Milán y Verona, en la región de los lagos. Entonces ven que a un lado de Milán tienen Lago Maggiore y Lago di Como. Al otro lado, en el lado de Verona, hay el Lago di Garda, que se comparte con nuestra ciudad Brescia. Y en el medio, donde estamos nosotros, hay el Lago di Iseo, que es un poco el más pequeño de los hermanos lagos del norte de Italia, pero es también el límite superior de la denominación donde vivimos, Franciacorta. Y es algo que tengo el orgullo de representar. Franciacorta es una región relativamente joven, se desarrolló sobre todo en los años 70 y Bellavista, una de nuestras propiedades, fue entre los primeros a fomentar la actividad de producción de vino. Y allí, por lo tanto, tenemos Bellavista, que es, si quieren, nuestro bebé añejo, y también su hermana un poco más joven, Conta di Castaldi. Y es interesante, sobre todo si ustedes conocen un poco de vino, pensar como una denominación que está relativamente pequeña. Imagínense que Franciacorta produce aproximadamente 13 millones de botellas al año. Ahora, el ejemplo más cercano de nuestra producción sería champagne. Entonces, Champagne produce más de 330 millones de botellas al año. Así que ven que estamos realmente muy pequeños, pero con un enfoque a la calidad impresionante. Y por eso, como les digo, estoy muy orgullosa de representar esta realidad. No es muy conocida por un hecho lógico, no hay mucho producto. Es un producto de excelencia y no quiero decir solo para pocos, porque no queramos que todo el mundo lo aproveche, sino solo para pocos, porque efectivamente las reglas que nos dimos son muy estrictas para garantizar la calidad. Entonces ya estamos casi al máximo de la producción por nuestra denominación. Así que qué alegría poderlo compartir con ustedes. Muchas gracias, Sara. Y es muy interesante lo que comentas, porque vale la pena aclarar esto a nuestros radioescuchas, a nuestros pasajeros de primera clase, que las denominaciones de origen surgen precisamente para que un producto que se elabora en determinada región solamente pueda tener ese nombre. En México tenemos varias denominaciones de origen y lo sabemos, como el tequila, el mezcal, etcétera. En Francia el champán solamente en la región de Champagne. Entonces, recapitulando este tema, Franciacorta es una región, pero al mismo tiempo una denominación de origen para lo que es el vino espumoso italiano, ¿es correcto? Perfecto. Ya tengo que invitarte una botella aquí en primera clase. Muy bien. De hecho, la Franciacorta es, que yo sepa, la única región vitícola del mundo que tiene la misma característica que Champagne. Es decir, tú tienes una región geográfica, Champagne, Franciacorta. De esta región saca el nombre el método de producción. Y ya saben que hablando de estos espumosos en particular, entendemos segunda fermentación en la botella. Así que hay varios pasos, ¿verdad? Primera fermentación es la que cambia vuestro mosto, el jugo de uva, en alcohol. La segunda fermentación sigue el principio prácticamente de cuando quieren se levante la masa, es decir, se añade un licor de tirage que está compuesto de azúcar y lías. Las lías, que son levaduras, comen el azúcar y producen dióxido de carbono, y esas son sus burbujas. Y se puede producir sea en la botella, y es un proceso relativamente más, que demanda más trabajo, o se puede producir en tanques de acero inoxidable, y en ese sentido tendrían un producto como el Prosecco, por ejemplo, u otros vinos más jóvenes. Entonces, Franciacorta y Champagne, sí, refermentan los vinos en botella,
lo que tal vez conozcan como método clásico, pero en estas dos regiones justamente la Champagne le llama méthode champenoise y en Franciacorta se dice método Franciacorta, ni espumoso, ni tradicional, ni clásico. Y por terminar, los vinos mismos se nombran como la región. Entonces en Champagne pues están tomando un Champagne y en Franciacorta tomarán un Franciacorta. Así que en una sola palabra expresan el concepto del origen del vino, de cómo se produjo y el tipo de vino de que se está hablando. En ese caso, justamente un vino espumoso. Por cierto, nuestras uvas también se parecen mucho, entonces las uvas únicas permitidas en la denominación de Franciacorta son Champagne, Pinot Negro y Pinot Blanco. Se puede plantar hasta un 5% de Pinot Blanco. Como seguramente saben, en Champagne son igualmente Chardonnay, igualmente Pinot Negro, pero ellos, la tercera uva es más bien Pinot Meunier, que es también una uva negra, no blanca. Perfecto. En la segunda parte de la entrevista vamos a seguir conversando con Sara sobre los vinos que produce su familia allá en Italia. Terra Moretti es el corporativo, digámoslo así, son muchas empresas, pero vamos a seguir hablando sobre los demás vinos. Hay varias marcas en particular muy importantes como Petra. Bueno, ahí están ya los tintos. Sara nos va a explicar un poco entonces cuáles son las variedades que se utilizan. Está muy interesante nuestra entrevista. Agradecemos mucho a Sara Pedrali, quien es brand ambassador de Terra Moretti, el que nos acompaña el día de hoy en la entrevista de Primera Clase. No se pueden perder entonces la segunda parte al final del programa. Es momento de irnos a un breve corte para regresar con el momento gastronómico de este vuelo. Señores pasajeros, estamos volando en Primera Clase a través de Radio Anáhuac 1670M, pero por internet, ya saben, www.anahuac.mx/radio. Nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter y YouTube, nos pueden encontrar como Primera Clase 1670 AM. Yo soy Verónica Pallavicini, no se despeguen, muchas gracias por volar en Primera Clase. Señores pasajeros de Primera Clase, su atención, por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.